Bueno, eh, el fin de este video tiene un carácter educativo en relación a que quiero juntar dos líneas teóricas que son la filosofía y la psicología. Podemos entender que la filosofía es la madre de toda la ciencia y que la psicología surge de la misma, de la filosofía. Pero hemos visto que en el último tiempo han ido cambiando las cosas y las personas buscan salidas mediante otros recursos, autoayuda, ej- ejercicios espirituales y cosas que pueden ser muy valorables para unas personas, pero para otras se complica, puesto que tienen un cuestionamiento más desde la razón, de la racionalidad. Y yo creo que es necesario, como terapeutas y, y trabajadores del área de la salud mental, es necesario manejar temas específicos como el absurdismo. ¿Por qué planteo el absurdismo como un recurso necesario a conocer como profesionales de la salud mental? Es porque muchas veces llega a la clínica, a la terapia, un niño, un adolescente, un hombre, mujer adulto, adulto joven, que pueden estar con un estado anímico depresivo, un desgano constante, pero que no tienen una conceptualización para ello. No hay algo que diga, esto es lo que me tiene afligido, lo que me tiene atormentado. Es, de cierta forma una náusea, como lo llamaría Sartre, que es cuando el hombre hace ese llamado al mundo y pregunta el por qué. Si hay, hay una razón, si hay un motivo para seguir viviendo, para seguir existiendo. Yo creo que el existencialismo es fundamental a la hora de trabajar la psicología y yo voy a nombrar etapas, quizás no van a leer toda la línea teórica del existencialismo, pero sí podemos recuperar elementos y herramientas que nos sirvan para las sesiones. Voy a contextualizar un poco el texto y explicar una temática que trabajamos en el inicio del mismo, que es el crimen. El crimen se hace un cuestionamiento si es válido o no, entendiendo que no existe un sentido de la vida, no hay una respuesta. Esto quiere decir que quitarle la vida a un otro puede ser válido, o ni siquiera válido, no puede ser válido ni negado, es solamente un fenómeno. ¿Qué tal? El objetivo de este ensayo consiste, una vez más, en aceptar la realidad del momento, que es un crimen lógico, y en examinar precisamente sus justificaciones. Se trata de saber si la inocencia desde el momento en que actúa puede abstenerse a matar. Nosotros no podemos obrar más que en el momento nuestro, entre los hombres que nos rodean. No sabemos nada mientras no sepamos si tenemos derecho a matar a ese otro que está entre nosotros o consentir que muera. Camus hace un análisis muy interesante sobre si el crimen, el asesinato, el aniquilamiento de un otro es un acto juzgable. Camus hasta este momento está yéndose por una línea más nihilista. Está tomando teorías nihilistas que plantean que todo carece de sentido y que no hay razón para nada. Y es aquí cuando Camus se refiere y comienza a mencionar lo que es el absurdo. El absurdo, el sentimiento del absurdo, cuando se pretende ante todo obtener de él una regla de acción hacia el crimen, cuando menos indiferente y por consiguiente posible. Si no se cree en nada, si nada tiene sentido y si no podemos afirmar ningún valor, todo es posible y nada tiene importancia, sin pros ni contras. El asesino no tiene culpa ni razón. Estamos entendiendo que es algo muy extraño oír que alguien te plantee asesinar a alguien no tiene razón ni motivo, ni de ser juzgado. Y esto es lo que Camus
se refiere en un momento sobre los nihilistas, que dice que no siendo nada verdadero ni falso, bueno o malo, la regla consistirá en mostrarse el más eficaz, o sea, el más fuerte. El mundo ya no se dividirá entonces en justos e injustos, sino en amos y esclavos. Conceptualización que se puede trabajar en la filosofía desde muchas aristas. La plantea Hegel en la dialéctica amo-esclavo, la utiliza Marx en sus teorías de alienación, y es un concepto interesante a estudiar, pero ese no viene al caso. Eh, Así hágase lo que se haga, en el corazón de la negación y del nihilismo, el crimen tiene su lugar privilegiado. ¿Qué queremos decir con ello? El, el nihilista está en un lugar de privilegio, en un, pero podemos entender que un lugar de privilegio simbólico, porque en estricto rigor la ley va a caer sobre él, pero a un nihilista quizás tampoco le importaría caer preso. Entonces no lo vería como un castigo, lo vería como una consecuencia de un acto, pero no le da el peso que uno le encontraría a ser juzgado y penado por la ley. En esta parte es donde quiero mencionar e irme más a lo teórico. Como ahí está en la página 16 subrayado lo que dije del sentimiento del absurdo y sobre el nihilismo, y el crimen tiene su lugar privilegiado. Ahora, voy a hacer ahora no la voy a hacer yo, sino que el libro va a presentar una división entre lo planteado anteriormente y lo que se va a reflexionar desde ahora. En un momento se dijo que nada tenía sentido, que matar desde un punto de vista podía ser válido ni juzgado, que, que el crimen podía ser no ser un sujeto a cuestionamiento, pero aquí Camus concluye en que a pesar de que no haya ese sentido, no significa que tengamos que cometer tal acto. Y eso lo justifica de la siguiente forma. La conclusión del razonamiento del absurdo es en efecto el rechazo del suicidio y el mantenimiento de esa confrontación desesperada entre la interrogación humana y el silencio del mundo. Esto es lo más fundamental que yo creo que nos sería útil como psicólogos o como oyente que le interesa el absurdismo, es saber que el Camus no rechaza, no aprueba el suicidio, lo cuestiona, pero no lo aprueba. Porque para ir retrocediendo al texto del mito de Sísifo, podemos recordar, o les menciono que Camus se refiere a que el rechazo a la vida no es lo mismo que renunciar, rechazarla, es decir, que no me parezca que esto tenga sentido, no significa, no es una consecuencia por la que yo deba renunciar a la misma. Hay una desesperanza que no debe ser confundida con desesperación. La desesperanza es saber que por más que intentemos que llegue a un sentido, este no va a llegar. O puede no, o no va a llegar de forma tan concreta. El sentido no es un elemento preexistente como un destino. Entonces, el, el sentimiento absurdo, Camus lo plantea de una forma muy didáctica, por así decirlo. Él dice que un ser humano que grita, que aclama, que pide por una respuesta, por una razón, por una, por una, por una máxima que le mencione qué es lo que tiene que hacer en su vida y cuáles son los logros que debe tener. Mientras que por otro lado hay un mundo silencioso, un mundo que no otorga respuestas. Y este no va a otorgar nunca respuestas. Entonces, este choque de cuestionamiento y silencio genera el sentimiento absurdo, genera la náusea en Sartre. Y esto es lo que yo considero que es muy útil a considerar en el área clínica, cuando trabajemos con una persona que puede estar cuestionándose el suicidio por un cuestionamiento filosófico. Hay suicidio filosófico y no siempre se enseña a manejarlo, pero para ese suicidio filosófico hay una respuesta filosófica para no caer en el mismo. Entonces yo considero que
hay personas con las que se puede trabajar desde la emotividad, otras desde lo espiritual, de lo divino, y otras personas se pueden trabajar desde lo más racional y lo más concreto, por así decirlo, lo más explícito. Y creo que allí es donde uno debiese otorgar relevancia al absurdismo. Eh, ese era el fin del video en sí. Era explicar y hacer una relación entre el absurdo, explicar lo que era el crimen en un sentido nihilista y desde el absurdismo si este tenía una razón de ser o no, y también llegar a la conclusión final que era si el suicidio era una respuesta al absurdo, a la que, reitero, se cuestiona, no se, no se plantea, se cuestiona si es válido. No, y este cuestionamiento termina en coincidir de que el absurdo solo existe en la mente de las personas. Camus dice, semejante conclusión sería, según él, huida o liberación. Pero está claro que simultáneamente ese razonamiento admite la vida como el único bien necesario, ya que la vida permite precisamente esa confrontación y sin ella la apuesta por el absurdo carecería. Para decir que la vida es absurda, la conciencia necesita estar viva. Esto es lo que yo encuentro como fundamental en la teoría absurdista, que uno le puede dar una respuesta reflexiva, crítica a una persona que tiene un planteamiento carente de sentido en su vida y decirle que esa carencia de sentido solamente existe en su conciencia. Aquí voy a agregar elementos que yo percibo que son útiles al relacionarlos con ellos. Al absurdo al vivir en tu cabeza y acabar cuando acaba tu vida, cuando acaba tu conciencia, significa que el absurdo depende de ti. Tú manejas el absurdo, tú eres el absurdo. ¿Y cómo podemos funcionar y encontrarle una utilidad a esta? Es replanteando, replanteando la moral, replanteando las leyes, replanteándose las conductas sociales, entre otras. Para mí, creo que el absurdo puede ser una forma de liberación, una liberación de las cadenas que se han creado socialmente en las personas. Se puede formar una nueva oposición y una nueva pensamiento, una nueva idea, y con ello no ser un esclavo más de una predisposición prácticamente determinista de nuestra existencia. Si nos vamos a los elementos existencialistas, podemos irnos al humanismo. El existencialismo es un humanismo de Sartre en el que dice que la existencia precede a la esencia. Por lo tanto, hay una existencia que va a construir y va a desarrollar un ser, una esencia. Podemos cuestionar porque hay elementos que interfieren desde la biopolítica o dentro de los elementos, pero está la capacidad de poder hacerlo. Siendo existencialista, siendo absurdista, uno puede lograr abrir sus propios caminos y lograr sus propias reflexiones a partir de su propio pensamiento y estudio de los otros. Eso, esa era la intención del video, que se lograra entender una relación entre la psicología y el absurdismo, y si el suicidio era un camino el cual no es, debo aclarar que podemos cuestionarlo porque todo es cuestionable, es un tema que hay que conversar, pero siempre hay una forma de dar significado a la vida, desde distintas aristas, desde distintas formas. Y por más que uno se interiorice en esto y cuestione su existencia, tiene que saber que todo ese don se lo está dando su propia conciencia, que es básicamente para mí, y creo que no es una reflexión demasiado eh, inteligente, pero solo me construyo solo a mí mismo. Bueno, y como dije, insisto, creo que
La conciencia es lo más relevante, es lo que más hay que trabajar. Básicamente es nuestra esencia, y no una esencia en el sentido dualista de que el cuerpo se separe del alma, sino una esencia que nos describe, que nos puede, que puede dar, dar entendimiento a un otro de cómo somos. Es ahí donde más hay que trabajar. Por eso también es tan relevante el trabajo en salud mental. Y ese fue el fin del video, era una breve explicación y espero que se haya entendido y ocupen los recursos si es que alguna vez les es necesario. Nos vemos en otra.